¿Alguna vez has mirado a los ojos de un animal y sentido una conexión? Una comprensión silenciosa que va más allá de las palabras. Un sentimiento de que ambos son parte de algo mucho más grande, una existencia compartida en este planeta. A menudo vemos el reino animal a través de un lente de instinto, un mundo impulsado por la supervivencia, el hambre y los impulsos primarios. Creemos que estamos separados, que nuestras emociones complejas y nuestra capacidad para actos desinteresados nos distinguen. Pero, ¿y si estamos equivocados? ¿Qué pasa si en los momentos más desesperados, cuando toda esperanza parece perdida, la línea entre su mundo y el nuestro desaparece por completo? ¿Qué pasa si el instinto de sobrevivir a veces se ve eclipsado por algo mucho más profundo? Estamos a punto de presenciar momentos que desafían una explicación simple. Estas no son acciones entrenadas o comportamientos aprendidos. Estas son decisiones crudas y espontáneas tomadas en un abrir y cerrar de ojos. En situaciones de puro caos, de fuego, agua y peligro inminente, un animal eligió actuar. Vieron una vida en peligro, ya fuera humana u otra criatura, e intervinieron. ¿Por qué? Los científicos podrían hablar de estructuras sociales complejas o instintos parentales mal dirigidos. Pero para aquellos que fueron salvados, la razón es mucho más simple. Fue un acto de gracia. Fue un momento de coraje puro y desinteresado que nos recuerda los lazos profundos, a menudo invisibles, que conectan a todos los seres vivos. ¿Qué impulsa a una criatura a arriesgar su propia vida por otra? ¿Es un destello de empatía que pensábamos que solo los humanos poseían? ¿O es una ley primordial de la naturaleza que hemos olvidado hace mucho tiempo, un instinto arraigado para proteger la vida misma independientemente de su forma? Estas historias desafían nuestra comprensión del mundo. Nos obligan a mirar de nuevo a los animales con los que compartimos esta tierra, no como seres simples, sino como individuos complejos capaces de un heroísmo increíble. Prepárense para experimentar momentos de tensión impresionante y esperanza abrumadora. Viajaremos al corazón del desastre, donde los animales comunes se convierten en salvadores extraordinarios. Estas no son solo historias de supervivencia, son historias de conexión, de sacrificio y de un amor que no conoce límites. Estos son los momentos en que un animal decide salvarte. Son 15 minutos de vida pura y sin adulterar, que demuestran que los héroes vienen en todas las formas y tamaños, y que a veces la voz más poderosa es la que nunca pronuncia una palabra. La noche era profunda y silenciosa. Afuera, una calle suburbana bajo un manto de estrellas. Dentro de la casa Miller, todo en calma. Padres dormidos, hijos en sus camas, sanos y salvos. O eso creían. Max no dormía. Max inquieto, caminando por el pasillo. Sus uñas hacían suaves clic en el suelo de madera. Algo andaba mal, un olor desconocido, agudo y acre. Sus instintos le gritaban peligro. Max gimió suavemente. Empujó la puerta del dormitorio, cerrada. El olor se hacía más fuerte. Le picaba la nariz y le erizaba el pelo. Era humo. Al principio débil, luego creciendo. Un leve crepitar venía de la sala. Su hogar atacado por un enemigo invisible. Urgencia apremiante. Esto no era una falsa alarma. Sintió calor filtrándose por las tablas del suelo. Se alejó de la puerta y fue hacia la fuente del olor. Un pequeño resplandor naranja parpadeaba cerca de un enchufe. El resplandor se volvió llama, lamiendo una cortina. El fuego, pequeño pero vivo y creciendo. Max debía actuar. Su familia arriba, dormida e ajena. Él, su protector y guardián silencioso. No podía luchar contra el fuego, pero sí contra el silencio. Romper el hechizo de la noche y despertarlos. Reuniendo fuerzas, se volvió hacia las escaleras. Tenía que despertarlos. Tenía que salvarlos antes de que fuera demasiado tarde. Max subió las escaleras, sus patas golpeando los escalones alfombrados. Ignoró el calor creciente detrás de él y el humo espeso que comenzaba a quemarle la garganta. Corrió directamente a la puerta del dormitorio principal y comenzó a ladrar.
No era su ladrido juguetón, era frenético, desesperado, una alarma que resonaba por la casa. Lanzó su cuerpo contra la puerta una y otra vez, arañándola. El ruido era crudo, primitivo, una pura expresión de miedo y advertencia. Dentro de la habitación, el señor Miller se despertó, molesto. Murmuró para que Max se callara, pensando que era un mal sueño. Pero los ladridos crecieron, más insistentes, más desesperados. Su esposa se sentó, con los ojos muy abiertos. Algo anda mal. Agarró a su esposa y corrieron a las habitaciones de los niños. Max los siguió, empujando y asegurándose de que todos se movieran. Se movía entre los padres y los niños somnolientos y confundidos, guiando a la familia a través del humo hacia las escaleras y la puerta principal. Salieron al aire fresco justo cuando la ventana explotó por el calor. En el césped, tosiendo, vieron las llamas envolver su hogar. Habían perdido todo lo que poseían, pero estaban vivos, estaban todos vivos, juntos, y todo fue gracias a Max. El Golden Retriever se sentó, jadeando, con el pelaje chamuscado y oliendo a humo. Miró a su familia. Su cola dio un débil golpe. En sus ojos no hacía falta hablar. Había cumplido con su deber. El aire en la granja estaba impregnado con el dulce aroma del heno recién cortado y la tierra húmeda. Era un vasto lienzo de campos verdes y cercas rústicas de madera. Para un niño llamado Leo, era un paraíso de aventuras. Pasaba sus tardes explorando. Pasaba sus tardes persiguiendo mariposas. Pasaba sus tardes observando a los animales. Su favorita entre ellos era una vaca grande y gentil llamada Matilda. Ella tenía ojos suaves y marrones que parecían albergar una calma profunda y antigua. Leo a menudo se sentaba junto a la cerca de su pastizal, hablándole mientras ella pastaba tranquilamente. En esta tarde soleada, una puerta había sido dejada descuidadamente sin cerrar. Fue un pequeño descuido, un simple error, pero uno que prepararía el escenario para peligro. Leo, absorto en su mundo de fantasía, atravesó la puerta abierta. Entró al gran pastizal donde se guardaba el toro de la granja. El animal era una bestia formidable, una montaña de músculo y poder. Estaba parado en el extremo más alejado del campo, con la cabeza gacha, arrancando la hierba. El niño no era consciente del inmenso peligro. Matilda, la gentil vaca, estaba en el campo adyacente, separada por una robusta cerca de madera. Ella vio al niño entrar en el territorio del toro. Su plácida masticación se ralentizó. Se detuvo por completo y levantó la cabeza. Sus ojos, ahora fijos, soltó un mugido bajo y gutural. El toro no prestó atención. Leo no escuchó. El toro finalmente notó la pequeña figura. Dejó de pastar y levantó su enorme cabeza, sus ojos oscuros fijos en el niño. Un resoplido bajo escapó de sus fosas nasales mientras pateaba el suelo. La calma de la tarde estaba a punto de romperse. El toro era puro instinto. Su territorio había sido invadido. Para el pequeño Leo, el juego iba a chocar con la dura realidad. Era pequeño, vulnerable, y estaba parado directamente en el camino de una tormenta de furia animal que se avecinaba. El toro bajó la cabeza, sus poderosos hombros tensos. Se estaba preparando para embestir. En el campo de al lado, Matilda se puso frenética. El mugido bajo se convirtió en una serie de bramidos fuertes y angustiados. Empezó a ir y venir a lo largo de la valla, su pesado cuerpo moviéndose con una urgencia inusual. Golpeó su peso contra la barrera de madera, probando su fuerza, desesperada por intervenir. Podía ver el peligro inminente, con una claridad que el niño no podía. Cada instinto en su ser, el instinto profundo y primario de una madre para proteger a los jóvenes y a los vulnerables, le gritaba que actuara. No vio a un niño humano, sino a una pequeña criatura indefensa en peligro mortal. Con un último y poderoso empujón, una sección de la valla vieja se astilló y se rompió. Matilda se abrió paso por el hueco, su atención completamente en el niño. No estaba huyendo del peligro, estaba corriendo directamente hacia él.
El toro acababa de comenzar su atronadora embestida. El suelo temblaba con cada pesado golpe de pezuña. Leo, finalmente asustado por el ruido, se giró y se quedó inmóvil, su cara una máscara de puro terror al ver al enorme animal precipitándose hacia él. No había tiempo para correr, ni lugar para esconderse. Estaba paralizado por el miedo, una pequeña figura frente a una fuerza imparable de la naturaleza. En esa fracción de segundo, justo cuando el toro estaba a punto de alcanzar al niño petrificado, Matilda chocó contra el costado de Leo. No fue un ataque, sino un empujón calculado y poderoso. Usó el lado de su gran cabeza para golpear al niño de lado, haciéndolo rodar fuera del camino directo de la embestida. Rodó por la hierba, aturdido pero ileso. Matilda no se detuvo. Puso su propio cuerpo masivo entre el niño y el toro, girándose para enfrentar al animal enfurecido de frente. Se mantuvo firme, un escudo viviente de carne y hueso, lista para absorber el impacto destinado al niño. El toro, confundido por esta intervención repentina e inesperada, disminuyó su embestida, frenando en seco a pocos metros de la vaca desafiante. Resopló y pateó el suelo, pero la vaca no se inmutó. Se mantuvo firme, una guardiana silenciosa e inamovible. Los peones de la granja, alertados por la conmoción, llegaron corriendo y lograron llevarse al toro agitado. Matilda se quedó al lado de Leo hasta que estuvo a salvo en los brazos de su madre. No había sido entrenada para protegerlo. Nadie le había enseñado coraje. En un momento de puro instinto, una vaca gentil vio a un niño en peligro y eligió convertirse en su protectora, su salvadora. El bosque era un laberinto de árboles altísimos y sombras profundas y sigilosas. Para un niño de 3 años llamado Casey, había comenzado como un juego. Jugaba al escondite con su abuela cerca de su casa rural. Los sonidos familiares de su patio trasero se desvanecieron reemplazados por el susurro del viento entre las hojas y el llamado distante de pájaros invisibles. El pánico comenzó a apoderarse de él. Cada árbol se veía igual, cada camino conducía a más naturaleza salvaje. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo naranja y púrpura, mientras el suelo del bosque se hundía en oscuridad. Estaba solo, era pequeño y estaba aterrorizado. La noche cayó por completo y un frío escalofriante se filtró en el aire. Casey vestía una camiseta delgada y pantalones, desprevenido ante el frío. Llamó a su abuela, su voz diminuta tragada por el silencio. Tropezó entre la maleza con las piernas arañadas y el cuerpo temblando incontrolablemente. Los sonidos pasaron de un suave susurro a una sinfonía de crujidos y susurros inquietantes. Cada sombra parecía albergar un monstruo, cada ráfaga de viento sonaba como un gruñido. La esperanza se desvanecía con la última luz. Finalmente se derrumbó en la base de un tronco grande y hueco. Se acurrucó en una bola apretada, tratando de conservar calor. Fue aquí cuando escuchó un nuevo sonido. No era viento ni una rama rompiéndose. Era el paso pesado y deliberado de algo grande en la maleza. Casey contuvo el aliento. Una enorme forma oscura emergió de las sombras, un oso negro masivo. Su tamaño era aterrador, un gigante del bosque. El oso se detuvo a pocos metros, cabeza inclinada, sin agresión. Sus ojos oscuros miraban al niño con curiosidad. Casey paralizado por el miedo, incapaz de moverse. El oso dio un paso lento más cerca, su aliento visible en el aire frío. Soltó un sonido bajo y suave. No un rugido, sino un retumbo casi como una pregunta. En el corazón del bosque, el niño perdido y la bestia se encontraron cara a cara. En lugar de atacar, el oso hizo algo extraordinario. Se acostó cerca del niño, su enorme cuerpo, formando una barrera contra el viento helado. Empujó suavemente a Casey con su enorme cabeza, guiándolo más cerca. Tembloroso, el niño se desenrolló lentamente. El oso dejó escapar otro sonido suave y retumbante, un sonido de tranquilidad. El instinto, o quizás la desesperada necesidad de calor, tomó el control.
Casey gateó hacia el enorme animal y se acurrucó contra su pelaje grueso y cálido. El cuerpo del oso era un horno, irradiando un calor potente que comenzó a ahuyentar el frío mortal del pequeño cuerpo del niño. Ya no estaba solo en la oscuridad. Durante horas, el oso permaneció con el niño. Actuó como una manta viviente y un protector inquebrantable. Cada vez que Casey se movía o lloraba, el oso respondía con un suave empujón o un suave zumbido gutural, calmándolo de nuevo a un estado de descanso agotado. Fue una escena que desafió toda lógica, un momento de conexión que trascendió la barrera entre especies. Esto no era un depredador y su presa, era un guardián y su protegido. El instinto maternal del oso, quizás provocado por el pequeño tamaño y la angustia del niño, había superado por completo su naturaleza salvaje. Estaba cuidando a este cachorro humano perdido como si fuera suyo. Al acercarse el amanecer, los sonidos de un grupo de búsqueda resonaron por el bosque. Los rescatistas siguieron las débiles huellas del niño, con sus corazones apesadumbrados por el miedo. Al atravesar un claro, se detuvieron en un silencio atónito. Allí estaba Casey, vivo, acurrucado contra el costado de un enorme oso negro. Antes de que pudieran reaccionar, el oso levantó la cabeza, los miró y luego le dio al niño un último y suave empujón. Se puso de pie lentamente y se adentró silenciosamente en el bosque profundo, desapareciendo tan tranquilamente como había llegado. Los rescatistas se apresuraron a encontrar a Casey frío y asustado, pero milagrosamente ileso. Les dijo que su amigo, el oso, lo había mantenido caliente toda la noche. Había sobrevivido a las temperaturas bajo cero y a los peligros del bosque porque un animal salvaje había elegido protegerlo. Fue un acto de profunda e inexplicable bondad. Una criatura a menudo vista como un símbolo de peligro crudo e indomable había mostrado una gentileza y un espíritu protector que salvó la vida de un niño. El oso había sido su ángel guardián, un protector cálido y peludo en la más fría y oscura de las noches. El océano era una vasta y brillante extensión de azul zafiro, extendiéndose para encontrarse con el horizonte. Para un grupo de 4 nadadores, había comenzado como un emocionante desafío de larga distancia, una prueba de resistencia en aguas abiertas. Frente a la costa, eran fuertes, experimentados, confiados en sus habilidades. El sol estaba cálido en sus espaldas, y el sonido rítmico de sus brazadas cortando el agua era casi meditativo. Pero el mar es una entidad poderosa e impredecible. Una niebla repentina y espesa apareció de la nada, una densa manta gris que engulló el cielo y la costa en minutos. El mundo se redujo a unos pocos metros de agua turbia a su alrededor. La desorientación se instaló casi de inmediato. Su sentido de la dirección, antes tan seguro, ahora había desaparecido por completo. Intentaron permanecer juntos, llamándose unos a otros, sus voces sonando pequeñas y apagadas en la niebla opresiva. El pánico, frío, agudo, el agua que se había sentido refrescante momentos antes, ahora parecía amenazante y fría, quitándoles el calor de sus cuerpos. Cada brazada se sentía más pesada. Sus músculos comenzaban a arder con fatiga y el inicio temprano de hipotermia. Estaban a la deriva en un vacío, perdidos en un mundo interminable de agua gris y cielo gris, sin saber qué camino llevaba a la seguridad. Pasaron horas, cada una estirándose hasta la eternidad. La confianza inicial se había evaporado, reemplazada por una creciente desesperación. Ahora estaban flotando, conservando la poca energía que les quedaba. Las corrientes, invisibles pero poderosas, los habían estado arrastrando cada vez más mar adentro. Sabían que sus posibilidades de ser encontrados disminuían con cada momento que pasaba. La inmensidad del océano, antes una fuente de asombro, ahora era una fuente de aislamiento aterrador. Eran solo pequeños puntos en un inmenso e indiferente desierto. Su esperanza comenzando a desvanecerse como la luz a través de la densa niebla.
el mar los estaba reclamando lentamente. Justo cuando los últimos vestigios de esperanza estaban a punto de extinguirse, un nuevo miedo apareció. Una forma grande y oscura los estaba rodeando en las profundidades. Era elegante, poderosa, moviéndose con una velocidad que era a la vez elegante e inquietante. Sus mentes cansadas inmediatamente saltaron a la peor conclusión posible. Un tiburón, un miedo primitivo, el terror profundo de ser cazado en el agua, los atrapó. Se acurrucaron más juntos, una pequeña y vulnerable balsa de humanidad, preparándose para un ataque que estaban demasiado exhaustos para combatir. El final, al parecer, no iba a ser el frío, el agotamiento, sino algo mucho más violento. La figura oscura rompió la superficie, pero no era la aleta aterradora que esperaban. Era el lomo liso y gris de un delfín. Y no estaba solo. Una manada entera había aparecido, sus cuerpos elegantes deslizándose sin esfuerzo por el agua alrededor de los nadadores agotados. Chirriaban, chasqueaban. Sus ojos inteligentes parecían evaluar la situación con una inteligencia tranquila. El terror de los nadadores se transformó instantáneamente en asombro. Los delfines no los estaban amenazando, los estaban rodeando, creando un círculo protector. Cualquier temor a un depredador potencial acechando en las profundidades se desvaneció, reemplazado por una abrumadora sensación de alivio. Los delfines comenzaron a empujar suavemente a los nadadores, usando sus hocicos para impulsarlos en una dirección específica. Era una acción clara y deliberada. No estaban jugando, los estaban arreando, guiándolos. Los nadadores, agotados y desorientados, depositaron su confianza en estos salvadores inesperados. Comenzaron a nadar de nuevo, sus espíritus elevados por una nueva oleada de esperanza. Los delfines se quedaron con ellos, flanqueándolos como un convoy de ángeles guardianes, su presencia una constante tranquilidad. Nadaron en una formación apretada, chasquidos, silbidos. La manada los guió incansablemente a través del agua. Cada vez que un nadador flaqueaba o disminuía la velocidad por el agotamiento, un delfín nadaba más cerca, ofreciendo un suave empujón para mantenerlos en movimiento, para evitar que se rindieran. Fue una increíble muestra de cooperación entre especies, un pacto silencioso hecho en medio del océano. Los delfines parecían comprender su difícil situación por completo, sus acciones impulsadas por un instinto que iba más allá de la simple curiosidad. Estaban en una misión, su propósito claro: guiar a estos humanos perdidos de regreso a la seguridad de la Tierra. El viaje fue largo, y los nadadores estaban al límite de sus límites físicos. Después de lo que pareció una eternidad, los nadadores escucharon un nuevo sonido cortando la niebla. Era el leve y rítmico tañido de la campana de una boya. Poco tiempo después, la oscura forma de la Tierra comenzó a emerger de la niebla gris. Lo habían logrado. Estaban cerca de la orilla. Mientras nadaban el tramo final, sus pies finalmente tocando el fondo arenoso, miraron hacia atrás. La manada de delfines se demoró un momento, observándolos desde el borde de la niebla. Luego, como si su trabajo estuviera completo, se dieron la vuelta al unísono y desaparecieron de nuevo en las profundas aguas abiertas. Los nadadores se quedaron en la orilla, temblorosos y agotados, pero vivos, salvados por la misteriosa y profunda empatía de los guardianes del océano. En una comunidad pequeña y remota, ubicada al borde de un vasto bosque seco, la vida estaba dictada por las estaciones. La gente de aquí vivía en armonía con la naturaleza, comprendiendo sus ritmos, respetando su poder. Pero este año, el verano había sido inusualmente largo y caluroso. La tierra estaba reseca y los árboles estaban secos como yesca, creando una ansiedad constante y de bajo nivel. Los residentes sabían que una sola chispa podría desatar un devastador incendio forestal. Vigilaban el horizonte constantemente, pero el peligro, cuando llegó, no fue anunciado por ojos humanos, sino por los gritos frenéticos de un pájaro. Un cuervo solitario se convirtió en un profeta improbable del desastre. El cuervo era una vista familiar en el pueblo. Era inteligente y audaz,
A menudo se le observaba resolviendo problemas complejos para conseguir un trozo de comida. Los aldeanos lo llamaban Jet por sus plumas negras y brillantes. Pero en esta tarde en particular, el comportamiento de Jet era todo menos normal. Comenzó a volar erráticamente sobre los tejados descendiendo en picada y emitiendo una serie de graznidos ásperos y guturales que sonaban con alarma. Graznidos de cuervo frenéticos. No era su llamada habitual. Este era un sonido de puro pánico, un grito desesperado y repetido que exigía atención. Rodeó la pequeña plaza del pueblo. Sus llamadas se volvían más intensas con cada pasada. Sus ojos oscuros fijos en el bosque distante. Graznidos de pánico del cuervo. Al principio, la mayoría de los aldeanos lo ignoraron, descartando el ruido como el alboroto típico de un cuervo. Pero algunos, aquellos más sintonizados con las sutilezas del mundo natural, detuvieron su trabajo. Nunca habían escuchado a un pájaro llorar con tanta urgencia implacable. Miraron en la dirección que el cuervo parecía indicar, hacia los densos bosques que se extendían más allá de una cresta cercana. No había nada que ver, solo el verde interminable del bosque bajo un cielo azul claro. No había humo, ninguna señal visible de peligro. Sin embargo, el cuervo persistió. Sus gritos se convirtieron en una súplica frenética, casi humana, para que miraran, para que entendieran. Su comportamiento se volvió cada vez más desesperado. Aterrizaba en un tejado, graznaba ruidosamente, y luego se lanzaba de nuevo al aire, volando una corta distancia hacia el bosque antes de regresar. Estaba tratando de guiarlos, de mostrarles algo que aún no podían ver. La inteligencia detrás de sus acciones era innegable. Esto no era ruido aleatorio, era un mensaje. Un pequeño grupo de personas comenzó a reunirse, con los rostros hacia arriba, observando el extraño y frenético ballet aéreo del cuervo. Graznidos insistentes del cuervo. Un nudo de inquietud comenzó a formarse en sus estómagos. El cuervo sabía algo que ellos no. Podía sentir un peligro que aún estaba oculto a su vista. Uno de los ancianos del pueblo, un hombre que había pasado toda su vida leyendo las señales del bosque, supo que no podía ignorar la advertencia. Les dijo a los demás: «Ese pájaro no solo está haciendo ruido, está tratando de decirnos algo». Convencidos por la sabiduría del anciano y la pura persistencia del cuervo, algunos hombres decidieron actuar. Se subieron a una vieja camioneta y condujeron hacia la cresta, con los ojos escaneando el horizonte. El cuervo, al verlos moverse, voló delante de la camioneta, aterrizando en postes de cercas y ramas a lo largo del camino, continuando sus fuertes graznidos como si dijera: «¡Por aquí! ¡Rápido!». Él era su guía, una escolta aviar que los llevaba hacia la amenaza invisible. Al llegar a la cima de la cresta, la razón del pánico del cuervo se hizo aterradoramente clara. Al otro lado, un incendio forestal estaba ardiendo. Una pared masiva de llamas naranjas estaba consumiendo el bosque seco, moviéndose con una velocidad increíble, oculta del pueblo por el terreno. Una espesa columna de humo oscuro se elevaba hacia el cielo, pero aún no había subido lo suficiente como para ser visible desde sus casas. El viento estaba soplando el fuego directamente hacia su comunidad. Tenían, en el mejor de los casos, unos pocos minutos preciosos antes de que el infierno coronara la cresta y descendiera sobre su pueblo. El cuervo les había dado lo que más necesitaban: tiempo. El pánico y la adrenalina invadieron a los hombres. Regresaron corriendo al pueblo, la bocina de la camioneta sonando, gritando para que todos evacuaran. La tranquila tarde estalló en un caos organizado. La gente agarró sus pertenencias más esenciales, ayudó a sus vecinos y huyó del camino del fuego. Los gritos frenéticos del cuervo fueron ahora reemplazados por el sonido de las sirenas y los gritos de la gente. El pequeño pájaro había hecho su trabajo. Su mensaje había sido recibido, entendido y actuado. Su advertencia inteligente y persistente había roto la barrera de las especies, una comunicación desesperada de una criatura salvaje a sus vecinos humanos. Escaparon justo a tiempo.
Desde una distancia segura, los aldeanos observaron con horror cómo el fuego barría la cresta y devoraba la tierra donde alguna vez estuvieron sus hogares. Lo habían perdido todo, pero todos estaban vivos. Debían sus vidas a la inteligencia inusual y la persistencia de un solo cuervo. El pájaro, a menudo pasado por alto, se había convertido en su salvador. Había visto el peligro, entendido su camino y se había negado a quedarse en silencio. En un acto asombroso de comunicación, un mensajero salvaje con alas negras había entregado una advertencia que salvó a toda una comunidad de un final ardiente. Pausa. En una granja extensa en el campo tranquilo, había florecido una amistad inusual y conmovedora. Era un vínculo formado entre dos criaturas muy diferentes. Una yegua majestuosa y poderosa llamada Bella, una pequeña gata salvaje que había dado a luz recientemente, llamada Mittens. Mittens era tímida y desconfiada de los humanos, pero encontró seguridad en la presencia masiva y gentil del caballo. Bella parecía haber adoptado a la familia felina, vigilándolas con una mirada tranquila y protectora. El gatito jugaba cerca de sus poderosas pezuñas, mientras Bella permanecía perfectamente quieta durante horas. El establo era su santuario compartido, cálido y sereno. Bella proporcionaba calor y una fuerte sensación de protección. Mittens ofrecía compañía, sus suaves ronroneos llenando el aire. Los dueños de la granja se maravillaban con la escena. Veían a Mittens frotarse contra la pata de Bella. Veían al valiente gatito intentar golpear juguetonamente la cola del caballo. Era una imagen perfecta de confianza entre especies, pero la tranquilidad estaba a punto de romperse. Una mañana, la granja se despertó con una escena de caos. Una manada de perros callejeros había entrado en la propiedad, impulsados por el hambre y la agresión. Sus ladridos eran agudos y viciosos, un marcado contraste con los sonidos pastorales habituales. Estaban cazando, rápidos y coordinados en sus movimientos. Pronto dirigieron su atención al establo y a los olores dentro. Para Mittens y su gatito, el refugio estaba a punto de convertirse en una trampa mortal. Los perros rodearon la entrada del establo, sus ladridos resonando en la madera. Mittens, con el pelaje erizado, siseó desesperada, protegiendo a su pequeño gatito de la vista. Estaba atrapada. El miedo la atenazó. Los perros se acercaban, con los dientes al descubierto, listos para atacar. La idílica escena de amistad estaba a punto de convertirse en un brutal acto de la naturaleza. La paz se rompió. La cruda certeza de un ataque inminente y violento llenó el aire. Dentro del establo, la calma de Bella desapareció. Los siseos frenéticos de la gata madre y los ladridos agresivos de los perros despertaron un poderoso instinto de protección en ella. Se agitó, su gran cuerpo tenso por la alarma. Soltó un relincho fuerte y penetrante, un sonido de desafío y advertencia. Comenzó a golpear el suelo del establo con sus poderosos cascos, los golpes como tambores de guerra, una clara señal para los perros. Sus ojos, suaves y gentiles, ahora brillaban feroces. Este era su espacio, estas eran sus protegidas. Cuando el perro líder se abalanzó sobre Mittens y su gatito, Bella actuó con velocidad y precisión. Se posicionó como una pared viviente entre los perros y los gatos. Levantándose ligeramente, golpeó con sus cascos delanteros, fuerza controlada, no letal. Sus patas crearon una zona de peligro que los perros no cruzaban. Era un torbellino de furia defensiva, una reina guardiana. Los perros, perplejos, esquivaron y se movieron ladrando de frustración. Bella continuó, pisoteando, resoplando, girando su cuerpo para contrarrestar cada movimiento que hacía la manada. Nunca quitó los ojos de la zona donde yacían la gata y el gatito acurrucados en el heno. Fue coraje y altruismo, una herbívora arriesgándose por otra especie. Finalmente, los granjeros llegaron y ahuyentaron a la manada. El peligro pasó. Bella se relajó, giró y empujó suavemente a la gata madre. Mittens, temblando, miró a su gigante protectora, una mirada de gratitud entre ellas. No le enseñaron a hacer esto. Fue instintivo.
En esa mañana caótica, una gentil yegua se convirtió en guerrera, mostrando que salvar una vida es un lenguaje universal. Hemos viajado a través del fuego y el agua, por bosques oscuros y océanos abiertos. Hemos sido testigos de momentos que desafían nuestra simple comprensión del mundo animal. El ladrido desesperado de un perro, el empujón protector de una vaca, la calidez desinteresada de un oso, la guía de un delfín, la súplica inteligente de un cuervo, la valiente postura de un caballo. Estos no son solo incidentes aislados o actos aleatorios de la naturaleza. Son poderosos testimonios de una verdad que a menudo elegimos olvidar. La línea que dibujamos entre nosotros y el reino animal no es tan clara, ni tan definida como creemos que es. Hay una conexión más profunda que nos une a todos. Estas historias nos obligan a mirar más allá de la lente del puro instinto. Lo que vimos no fue solo supervivencia. Ojos de los héroes animales, perro, vaca, oso, delfín, cuervo y yegua, mirando a cámara con inteligencia. Fue empatía, fue compasión, fue coraje. En estos momentos de extremo peligro, estas criaturas vieron otra vida en necesidad y tomaron una decisión. Eligieron actuar, intervenir, arriesgar su propia seguridad por el bien de otro. Nos mostraron que la capacidad de heroísmo no es exclusivamente humana. Es un lenguaje universal, hablado no con palabras, sino con acciones. Es un impulso fundamental que resuena entre especies, un profundo recordatorio de que todos somos parte del mismo intrincado tapiz de la vida. Quizás nos hemos equivocado al vernos como seres separados, como dueños de un mundo que solo compartimos. Estos animales, en sus momentos de puro y desinteresado sacrificio, nos muestran un espejo de nuestra propia humanidad. Nos desafían a ser mejores, a escuchar con más atención el mundo que nos rodea. Nos piden que reconozcamos la inteligencia, la emoción y el espíritu que reside en todos los seres vivos. El perro que sintió el humo, el cuervo que vio el fuego, percibieron un peligro que nosotros, con toda nuestra tecnología e intelecto, habíamos pasado por alto. Nos recuerdan que hay una sabiduría en la naturaleza que aún no hemos comprendido del todo. Su heroísmo es un regalo, es una poderosa lección sobre lo que significa estar verdaderamente vivo. Nos enseña que la mayor fuerza no se encuentra en el dominio, sino en la compasión. Nos muestra que los lazos más profundos son los que no se pronuncian, los que se sienten no en la mente, sino en el corazón. Las historias de estos animales salvadores no son solo cuentos de supervivencia, son invitaciones a ver el mundo con nuevos ojos, a reconocer la conexión profunda y antigua que compartimos con cada criatura, y a finalmente comprender que no estamos solos en este planeta. Somos, y siempre hemos sido, una familia. ¿Cómo podemos pagar una deuda así? ¿Cómo damos las gracias por una vida que fue salvada? Las palabras no son suficientes. La gratitud que le debemos a estas criaturas y a todas las criaturas del mundo debe mostrarse a través de nuestras acciones. Debe reflejarse en nuestro respeto, en nuestra protección y en nuestra voluntad de protegerlas como ellas nos han protegido a nosotros. Debemos convertirnos en los guardianes que ellas han demostrado ser. Nosotros somos quienes tienen el poder de preservar sus hogares, de asegurar su supervivencia y de honrar el vínculo sagrado que nos conecta a todos. Esta es nuestra solemne responsabilidad. Llevemos estas historias con nosotros. La próxima vez que mires a los ojos de un animal, no veas solo una criatura, sino un héroe potencial. Ve la capacidad de amar, de ser leal y de tener un coraje increíble. Recuerda la calidez del oso, la determinación del caballo, la inteligencia del delfín. Deja que estos recuerdos cambien la forma en que vives en el mundo, que te inspiren a actuar con más amabilidad, más empatía y una mayor apreciación por la vida que te rodea. Sus actos desinteresados no solo deben ser admirados, deben ser imitados. Hemos visto que en los momentos más críticos, cuando la vida pende de un hilo, la ayuda puede venir de los lugares más inesperados.
Esto demuestra que el instinto de proteger, de cuidar a otro, es una de las fuerzas más poderosas del universo. Es una fuerza que no conoce especies, ni límites. Es un amor puro y desinteresado que existe en el corazón de la naturaleza. Estos 15 minutos nos han mostrado el mundo no como es, sino como podría ser. Un mundo construido sobre el respeto mutuo, la cooperación entre especies y el deseo compartido de protegernos unos a otros. Así que avancemos a partir de este momento con una nueva sensación de asombro y una gratitud profunda y silenciosa por los héroes sin voz, por los guardianes de pelaje y plumas, por los animales que, en un momento de pura gracia, decidieron salvarnos. Nos recuerdan que la historia de amor más grande jamás contada es la que está escrita en el corazón de la naturaleza misma,